electricidad. Y el primero del que tenemos un modelo aquí fue Ørsted, un danés. Y un día se encontraba experimentando, como lo había hecho en otras muchas ocasiones. Hacía pasar corriente por un cable como ese y se calentaba. Generalmente tenía brújulas extendidas por la mesa, como tenemos nosotros aquí. Observad qué ocurre cuando pulso esto. Lo que pasa es que la aguja de la brújula gira hasta llegar a la línea. De modo que por primera vez pudo observar algo que estaba uniendo la electricidad con el magnetismo. Vamos a pasar la corriente por ese cable. Se produce un campo magnético. Eso es lo que descubrió Ørsted. Produjo un campo magnético alrededor de ese cable. La brújula y el cable se habían interaccionado. Muy poco tiempo después, podréis ver que Ampère, en Francia, había leído algo sobre el experimento de Ørsted y realizó lo siguiente. Tenía dos cables en paralelo, uno al lado del otro. Hizo pasar una corriente por los dos en la misma dirección. ¿Veis cómo se juntan? ¿Quiere que lo separe? No, ahora cambia la polaridad, Wall. Bien. En esta posición no voy a poder. Abriré un poco esto. Yo lo dejaría así, Wall. No, ahora ya está bien. Utilizamos este cable de manera que las corrientes circulen por estos hilos en sentido contrario. ¿Veis que los dos cables se separan? ¿Sí? Enséñales este por esa zona de ahí. ¿Veis? Los dos cables se repelen. Una vez más tenemos un campo magnético formado alrededor de la corriente. Aquí tenemos de nuevo a Faraday, no a Ampère. Ampère no se dio cuenta de esto, de la acción de los campos magnéticos alrededor del cable atrayéndose o repeliéndose. Bueno, pasemos a Ampère. Algunos de vosotros conocéis a Ampère. Se trata de otro hombre muy famoso al cual honramos cada vez que medimos algo en el campo de la electricidad. Tenemos los voltios, volta, amperios, ampère. Pero en aquella época, aunque pareciese mentira, existía un libre intercambio de información entre todos los científicos europeos. Aunque los soldados profesionales y los políticos eran enemigos acérrimos en aquel tiempo, se podía comprobar que Napoleón, un acérrimo enemigo político, les daba permiso a Sir Humphrey Davy y a Michael Faraday para que viajaran por Europa e ir a todos los centros científicos de Francia, Suiza, Italia, Alemania, con el fin de intercambiar información. Y este es el diario de notas personales de Faraday, donde anotaba todo lo que podía observar en el transcurso de esos viajes. De modo que en el primer cuarto del siglo XIX se dieron unos enormes pasos científicos con mucha rapidez. Faraday por aquellos tiempos comenzaba a estudiar estos fenómenos y empezaba a pensar de nuevo en las líneas de fuerza que se producían alrededor de un imán. Esto es una representación en imágenes de lo que Faraday seguramente tenía en mente, las líneas de fuerza. Así que he obligado a Wall a realizar un experimento allí abajo en el suelo. Si le miráis podréis ver que tiene un tarro de pimienta con virutas de hierro y que debajo de aquel tablero hay un imán. Veréis que ahora echa todas esas virutas de hierro por encima. Esto lo podéis repetir fácilmente en el colegio. Veis que se dibuja la forma de un imán y tal vez podáis ver surgir algunas de las líneas de fuerza. Pero Wall agita el tablero, ¿lo podéis ver? Todas las virutas de hierro forman estas líneas, estos grandes bucles, las líneas de fuerza. Faraday llevó a cabo este experimento para poder comprobar de una forma visual cómo eran estas líneas de fuerza. De modo que solamente un año después del experimento de Ørsted, recordáis, cuando dobló la aguja de la brújula, se fabricó este maravilloso dispositivo. Y lo que había hecho lo llamaba su aparato de rotación electromagnético. Podéis ver que hay un cable que lleva la corriente eléctrica y también un pequeño imán en un trozo de mercurio. Ahí está. Hace pasar la corriente por el cable y este comienza a girar alrededor del campo magnético. El campo magnético y el cable que lleva la corriente reaccionan con el campo magnético en el imán. El primer motor eléctrico. Era tan purista que llegó a repetir este experimento. Fijó al cable que llevaba la corriente un pequeño imán que flotaba sobre mercurio. El imán iba alrededor del cable, justo lo contrario de lo que él estaba haciendo. Durante los siguientes 10 años, y a pesar de que Faraday dejó de lado la electricidad y el magnetismo, comenzó a concentrarse en otras actividades científicas. Era un filósofo, científico muy versátil de aquel tiempo. Ahora bien, a todo lo que tendía con esta filosofía natural y todos estos temas era su gran amor por la unidad y por el comportamiento regular de la naturaleza. Si la electricidad podía producir magnetismo, seguramente el magnetismo podría producir electricidad. Pero no lo olvidéis, hasta el momento
Solamente hay dos formas de producir electricidad, una de ellas por medio de esas máquinas de fricción que producían y separaban las cargas electroestáticas. La segunda eran nuestras pilas, las que habéis construido, convirtiendo la energía química en electricidad. De modo que si Faraday podía solucionar este problema que tanta guerra le daba, si descubría esta pista vital, tendríamos la tercera forma de producir electricidad, la energía mecánica. Recordad ahora cómo las líneas de fuerza definían la forma del imán. Mirad qué hizo Faraday después. En primer lugar, volvió al experimento de Ampère, el de los cables paralelos. Y trató de pasar una corriente a través de ellos para ver si podía recoger cualquier cosa en otro cable, pues había un campo magnético alrededor de ese conductor. Pero no hubo suerte. Lo siguiente que hizo fue coger un trozo de hierro. Formó un anillo de hierro porque sabía que esas líneas de fuerza se concentraban en los imanes en trozos de hierro. Y fabricó un trozo de hierro donde podrían concentrarse las líneas de fuerza. Lo hizo tal vez sobre los conductores, y esta es una réplica del anillo que Faraday fabricó con las dos bobinas, una a ese lado y otra al otro. Tenemos una versión muy sencilla de esto, es la bobina de un transformador. ¿Me ayudas, Wall? Podéis comprobar que tenemos dos circuitos en esta ocasión, uno de color azul y el otro rojo. No hemos puesto tantas vueltas como Faraday. El azul está conectado a este medidor, y Wall va a introducir una corriente por este circuito mediante estas dos pilas de linterna. ¿Veis cómo oscila el medidor? Sujétalo bien, Wall. Esto es lo que Faraday comprobó. Si había una corriente siempre constante, no habría efectos. Y esto es lo que no se esperaba. Cada vez que se rompía y unía el circuito, la aguja variaba. Cada vez que se unía y rompía el circuito, la corriente circulaba por el conductor azul. Y lo que estaba haciendo era que cada vez que él cambiaba esta corriente, podía producir una tensión en ese lado. Gracias, Wall. Y podemos conseguir más. Cuantos más cables y más vueltas, mayor será el efecto. Y esa es la razón por la cual había tantas vueltas en su bobina, ya que no poseía medidores tan sensibles como este. Recordadlo de nuevo. Un imán. Líneas de fuerza que atraen de esa manera. Si acerco el imán a esa bobina ahora, hago que sean conductores de nuevo. Lo estoy cortando con las líneas de fuerza. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿No está oscilando el medidor? Sí. Cada vez que empujo este imán hacia la bobina, estoy cambiando el número de líneas de fuerza y haciendo que la corriente se induzca. ¿Lo estáis viendo ahí arriba? ¿Veis cómo anda el medidor? Bien, pues ese es el siguiente experimento de Faraday, desplazar un imán hacia una bobina. Ahora he hecho todo lo que necesitábamos para que podamos generar electricidad.